Hola, muy buenas tardes. El Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica, junto con el Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la UCA, les da la bienvenida a la cuarta edición del ciclo sobre santidad. Hoy es nuestro tercero y último encuentro de esta cuarta edición, motivada con la propuesta Santidad, Testigos de Esperanza, que está orientado a presentar tres figuras ejemplares de santidad pastoral de tres obispos latinoamericanos contemporáneos que dieron testimonio de Jesús, el buen pastor y motivo de la auténtica esperanza, entregando su vida por amor al pueblo de Dios. El ciclo cuenta con la colaboración del Secretariado de Laicos, de la Conferencia Episcopal Argentina, CEPLAI-CEA, y la Universidad Cardenal Silva Enríquez, Chile, con la adhesión de la Acción Católica Argentina, del Departamento de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de MEC del Arzobispado de Buenos Aires, del Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES. El programa de este año se enmarca en la celebración del 100º aniversario de los cursos de cultura católica. Y agradecemos a cada uno de ustedes que está allí, que se suma a través de nuestro canal de YouTube, que nos ha acompañado ya hoy en este cuarto ciclo, en este último encuentro de este ciclo de santidad que se suma encuentro tras encuentro a través de nuestro canal de YouTube uca.edu.ar/IQVivo para seguir esta transmisión que propone como título Santidad, Testigos de Esperanza. Y hoy será el turno de conocer de cerca el testimonio de otro pastor de nuestra iglesia, y estamos hablando del siervo de Dios, Monseñor Jorge Novak. Soy Janina Dandán y le doy la palabra al licenciado Pablo Blanco, director del Instituto de Cultura Universitaria. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Hola Janina, buenas tardes. Muy buenas tardes también para todos los que nos están viendo en este momento desde nuestro canal de YouTube del ICU. Gracias por esta bienvenida. La verdad que nos inspiran a continuar este programa las palabras del Papa Francisco, que en el número 9 de Gaudete et Exsultate, que es el documento sobre la santidad, nos dice que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia y que en ámbitos muy diferentes el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Estos signos de la presencia que nos ayudan como cristianos a vivir y transitar el camino de hacernos cada vez más santos, ¿no? De imitar cada vez más a Jesús. Es por esto que en este año hemos decidido convocarnos con el lema de Santidad, Testigos de la Esperanza, ¿no? Esta es la esperanza en la que creemos, que es Cristo. Y en este recorrido que hemos hecho durante este primer semestre del año, en el primer encuentro tuvimos la posibilidad de conocer de cerca el testimonio de vida del cardenal Raúl Silvernet, que es de Chile, luego el testimonio sobre Monseñor Helder Cámara de Brasil, y como bien señalabas hoy, será el turno esta vez de Monseñor Jorge Novak, argentino él, y bonaerense además. Así que bueno, te cedo la palabra, Janina, para que sigamos adelante con el encuentro. Así es, Pablo, también ya les voy anticipando que la sala del Zoom está muy nutrida, muchas personas que están presentes que van a ir acompañando justamente el testimonio de Novak. Saludo también, está presente desde el de MEC Roberto, y también nos acompaña Alejandro Lamberti, coordinador del ciclo de diálogos de cultura del Instituto de Cultura Universitaria. Y quería recordarte a vos también que estos encuentros están grabados, quedan grabados, para que luego los puedas volver a ver, que los puedas difundir, que los puedas compartir a través del canal de YouTube UCA-AR y en la página de uca.edu.ar/IQVivo. Otro punto importante es que pueden ir escribiendo en el chat del YouTube desde donde nos están viendo, si conocieron al obispo, al padre obispo Jorge Novak,
si hay preguntas, inquietudes. ¿Por qué? Porque al finalizar la exposición vamos a tener justamente un momento de intercambio, de diálogo, donde poder plasmar estas preguntas y estas inquietudes que ustedes pueden ir poniendo en el chat del canal de YouTube. Así que ahora nosotros le damos la palabra y vamos saludando y vamos introduciéndonos justamente para conocer de cerca sobre la vida del padre obispo Jorge Novak junto al Secretariado para los Laicos CEPLAI de la Conferencia Episcopal Argentina. Sea y saludo, le doy la bienvenida a la directora del CEPLAI, Patricia Fernández. Buenas tardes, Patricia, bienvenida. Tenemos que habilitar el micrófono de Alberto. Aún sigue muteado. Ahora sí. Entonces, te saludo, Patricia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias al licenciado Pablo Blanco por esta invitación al Secretariado para los Laicos de la Conferencia Episcopal, de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos y Familias, la cual integra. ¿Te estaríamos perdiendo, Patricia? Creo que tenemos problemas de conexión. Ahí, Patricia, te vemos mejor, tu cara, así también todos te podemos seguir a través de YouTube, perfecto. Y ahora sí, intentamos nuevamente. Te escuchamos. Se pierde la conexión. ¿Me escuchan ahora? Ahí, sí, ahí. Bien. Digo que el licenciado Pablo Blanco, es lo que decía, logró reunir mis dos lugares teológicos en los cuales estoy en este momento, el Secretariado para los Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina y el Departamento de Laicos de Quilmes. Frente a esta propuesta, a quien primero recurrí fue a un obispo al que quiero mucho y que ahora está en Avellaneda Lanús, que es Monseñor Maxi Marni, y los dos coincidimos en algunos nombres. Yo no quería hablar, quería que fuera gente que hubiera estado cercana, como es contemporáneo el padre obispo Jorge Novak, gente que hubiera estado cercana a él, trabajando con él, que lo hubiera conocido, que hubiera compartido vida y que hubieran sido juntos levadura en la masa. Quien dijo primero que sí fue Rodolfo Brandán. Rodolfo es esposo de Anita, papá de David y de Carla, que hoy cumple años, así que le pedimos disculpas por hurtarle a su papá el día de su cumpleaños. Es técnico en laboratorio y trabaja de eso. Es integrante de la Acción Católica, trabaja en sectores, en el espacio de sectores de la Acción Católica, pero además también en el equipo de No a la Trata. También es un referente y un líder laico, animador laico en la Acción Católica y en nuestra diócesis, y forma parte del equipo que trabaja el Camino Sinodal. Así que, si les parece bien, quienes van a hablar con más sentido, comenzamos con Rodolfo Brandán. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Patricia por la presentación, así que se me escucha bien, ¿no? ¿Estamos bien saliendo? Sí, perfecto. Quería empezar, fiel al espíritu del Padre Obispo Novak, con la oración, invocando al Espíritu Santo. Ustedes ven acá a mi costado la velita encendida, presencia del resucitado, la imagen de María, ¿sí? Y algunos amigos de Dios y de los pobres que acompañan esa imagen, la palabra de Dios que también está ahí presente. Esta es la enseñanza permanente del Padre Obispo Novak. Y cuando los cristianos nos encontramos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y esta pequeña oración del Padre Obispo, ¿sí?, que siempre invocaba cuando nos encontrábamos, ¿sí? Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Amén. Quería primero comenzar con una semblanza de quién es el Padre Obispo, ¿no?, porque se conectan a este espacio personas que son de otros países también, entonces para que tengan una referencia de quién es el Padre Obispo Jorge Novak, ¿no?, que la diócesis lo define como amigo de Dios y de los pobres, un misionero incansable, defensor de los derechos humanos, servidor de la unidad de los cristianos. Así es la leyenda que está puesta en la lápida del Padre Obispo, que está en la Catedral de Quilmes, que Dios mediante mañana, pasado mañana, el 9 de julio, se cumple un nuevo aniversario de su Pascua. En estas convocatorias queríamos rescatar también la cercanía del pastor, ¿sí? La cercanía del pastor, un pastor cercano a su pueblo, ¿no? Y haciendo también un poco memoria de lo que el Papa Francisco nos enseña, ¿no?, en la Carta sobre la Santidad, él dice: no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios. Porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos está tomando en cuenta la compleja trama de relaciones personales, interpersonales, que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, dinámica de un pueblo. Como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia. Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, de justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos y renuncias que impliques, y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de este empeño. El Padre Obispo tenía una clara conciencia de esto, por eso también, como dice el Papa, nadie se salva solo, nadie se santifica solo. Y un santo se hace en torno a su comunidad, en torno a sus presbíteros, sus diáconos y también a sus laicos. Por eso hoy queríamos presentar esta cercanía de un obispo a las realidades concretas, de gente concreta, de barrios concretos. Por eso vamos a plantear esta cercanía en los jóvenes, en las comunidades eclesiales de base, en la pastoral bíblica, la palabra de Dios que llegaba a las familias y en la realidad social. Son estos testimonios. Pero para esto, bueno, les conto una pequeña semblanza, les decía, del Padre Obispo. Vamos a pantalla para darnos idea de quién fue nuestro Padre Obispo Jorge Novak. Un testigo de esperanza, porque le ha tocado vivir realidades muy oscuras, y él fue presentando esa luz que hace el resucitado a través de su presencia, de su cercanía en cada uno de los barrios, en cada comunidad que él también iba creando, ¿sí? Nació en San Miguel Arcángel, provincia de Buenos Aires, como rescataba hace un ratito Pablo, un bonaerense, en 1928, una familia que provenía de la Alemania del Volga. Esto también le dio carácter y le dio una formación fuerte también para luego desarrollarse como pastor. Inició su formación con la Congregación del Verbo Divino, esta congregación de misioneros, ordenado sacerdote el 10 de enero del 54. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Gregoriana de Roma, doctorándose en Historia de la Iglesia en 1958. Este ser profesor de Historia de la Iglesia, doctorado en la Iglesia, fue causa también
de claras miradas, claras visiones proféticas, miradas para ayudarnos a caminar en todos los tiempos. Entre otras tareas en su congregación, llegó a ser superior de la congregación y presidente de la Conferencia Argentina de Religiosos. En 1976 es ordenado primer obispo de Quilmes, ¿no?, por el Papa Pablo VI. Su lema episcopal, Ven Espíritu Santo, ¿sí? Este accionar del Espíritu para que gobierne la diócesis, para que gobierne su propio ministerio episcopal. En su primer mensaje a la diócesis resaltaba: pobre de mí si no predicara el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios, fue el eje, junto con el Concilio Vaticano II, para todo su ministerio pastoral. Debemos dar la vida por nuestros hermanos. Eran puntos que él resaltaba en esa homilía. Y hay un compromiso de vida que él asumió desde el primer día de su inicio como pastor de nuestra iglesia. Vivir en la acción de gracias, agradecido por este paso de Dios en lo cotidiano, en nuestras vidas. Y reflejar a Jesús en todo momento. Ven, Señor Jesús. Nuestra diócesis se encuentra al sur de la capital federal, a unos 20-25 kilómetros al sur de la capital federal, en el Gran Buenos Aires. En sus inicios fue una población mayoritariamente obrera, y luego, por todos los conflictos que hubo en nuestra patria, políticos y económicos, pasó a ser una población mayoritariamente de desocupados, de familias pobres. Esto hizo que Novak en un momento dice: el dolor de mi pueblo me convirtió en pastor. Y esto fue delineando su ministerio episcopal. La misión permanente, ¿no?, la evangelización permanente, hoy Francisco dirá una iglesia en salida, la defensa de los derechos humanos, también en Francisco la defensa de la dignidad humana y también de toda la creación, la opción preferencial por los pobres, ¿no?, y la unidad de los cristianos. Y no solo de los cristianos, sino también de los creyentes, porque él tenía un fluido diálogo también con otras religiones. Así que este es el perfil de nuestro padre obispo. Y ahora quería pasar a los testimonios que nos van a acompañar. ¿Sí, Patricia? No, las personas que les voy a presentar son todas laicas y laicos de la diócesis de Quilmes, personas que comprometieron su mano en la siembra con Monseñor Jorge Novak, y que no nos va a resultar fácil dejar de lado y que no se note mucho que nos queremos, que somos hermanos, que nos hemos encontrado en diferentes espacios trabajando juntos, celebrando juntos, porque en Quilmes se celebra la vida. Quien va a hablar ahora con ustedes se llama Mónica Isabel López, laica comprometidísima, quien logró unir en su tarea y en su servicio 3 instancias fundamentales: la de su comunidad parroquial, la diocesana y la nacional, trabajando fuertemente con la pastoral de juventudes, que se le llama hoy. Es profesora en ciencias sagradas y en filosofía, sigue aún estando en contacto con las llagas en su propia comunidad, con catequesis, sigue acompañando jóvenes, sigue estando cerca del Instituto Pironio, del cual formó parte. Así que los dejo ahora para ver cómo fue este pastor junto a los jóvenes en esta diócesis de Quilmes. Buenas noches a todos, buenas noches para este buen Dios que nos permite compartir este momento juntos. Cuando me invitaron a pensar y a contar un testimonio de Novak, no puedo dejar de pensar en lo que significó para mí la experiencia de hablar de Novak por medio de otros jóvenes, porque lo conocí cuando otras personas me hablaban de él, antes que conocerlo a él. Por medio de tantos jóvenes en los que en mi tiempo de juventud, ya estamos hablando hace 30 años más atrás y un poco más,
donde desde la parroquia San Jorge, de la zona sur, donde aún sigo trabajando, muchos jóvenes entusiasmados con sueños queríamos hacer presente la vida juvenil en las comunidades juveniles de todas las parroquias de la zona. Es así donde desde el año 1994, cuando empecé a participar en el Congreso Eucarístico de Santiago del Estero, donde justamente juntábamos entre los jóvenes para poder tener el dinero y poder pagarnos el pasaje y poder pagarnos la estadía. Descubrí la iglesia de Quilmes por medio de un montón de jóvenes que compartimos con jóvenes de Santiago del Estero. A partir de ahí, mi vida como que le fue encontrando sentido a hacer presente la iglesia, no solamente en las experiencias de la parroquia, de un espacio parroquial, sino también descubrir que la iglesia era mucho más que un espacio de comunidad. Y ahí es donde fui viendo que la vida de la parroquia la podía compartir con otros hermanos y hermanas de Florencio Varela, de Berazategui, de Quilmes, y me fui reconociendo y conociendo a la figura de Novak en los espacios de las asambleas nacionales, donde lo más llamativo era cuando decía soy de la diócesis de Quilmes, muchas personas, muchos jóvenes del país decían, contanos cómo está tu obispo Novak. Y ahí era como que yo tenía que desafiarme a no solamente contar quién era el obispo, sino conocerlo. Es así que cuando teníamos nuestros espacios diocesanos, donde nos encontrábamos con él, teníamos la posibilidad de ponernos así, como estamos ahora, con mis compañeros acá, cercanos, escuchándonos, escucharlo a él, lo que significaba para él la ocupación y la preocupación por los jóvenes de la diócesis. Y eso fue como calando en mi corazón lo que significaba para el obispo hablar con los jóvenes, así como estoy ahora acá. Y a medida que iba pasando ese momento, cuando iba hablando con otros jóvenes, escuchaba con pasión como hablaban de él, y yo podía también hablar de él. Tuve la gracia, y yo creo que eso es un regalo, es un don, que puedo decir que me regaló su amistad, porque un día sin querer digo yo, mis padres atendieron el teléfono y el que había llamado a casa era el obispo para saludarme por mi cumpleaños. Y yo me sorprendí porque decía, el obispo llamando a mi casa. Y a partir de ahí descubrí que no solamente este pastor era un pastor preocupado por toda la diócesis, sino que también se preocupaba por cada uno de los integrantes. Pido disculpas de la emoción, era algo que no quería, pero muchos me conocen que soy así media sensible. Recuerdo también en los espacios de laicos, porque los jóvenes teníamos un espacio en la diócesis en el que él insistía que teníamos que estar, y los jóvenes ahí estábamos presentes, haciendo presente a toda la diócesis en los espacios de laicos, donde descubríamos los que trabajaban en lo bíblico, los que descubríamos los que estaban en las comunidades de base, todo lo que ahora vamos a poder escuchar de los compañeros también, ¿no? Y entonces descubríamos que no solamente era la pastoral de juventud, sino éramos una pastoral orgánica, donde con todos íbamos haciendo presente lo que nuestro obispo quería. Y en ese caminar nos encontrábamos con la pastoral vocacional, la pastoral de juventud, donde llevamos adelante unos eventos enormes con los jóvenes, donde participábamos muchos, y él siempre estaba ahí presente. Siempre, no importaba la hora, se hacía un tiempo y estaba con nosotros. Y siempre con una palabra que nos alentaba. O en encuentros que teníamos nos decía,
bueno, ahora quisiera que estén en tal lugar, ahora quisiera que pudiésemos ir a la comunidad tal para hacernos presentes los jóvenes. Y ahí íbamos. Yo, cuando iba pensando en esto de compartirles, se me pasaban un montón de imágenes. En la mirada del padre obispo, Jorge, en su transparencia, me permitió ver la mirada de Dios también en muchos jóvenes, en muchos, que muchos no están, pero que Él me lo hizo muy presente. El otro día leí en el libro del padre Luis Liberti, cuando comenzaba el libro, él decía cómo el vitró en su transparencia permite el paso de la luz. El padre obispo Jorge Novak se dejó traspasar por la luz del Espíritu Santo. Y yo decía que cómo por medio de los jóvenes también se dejó traspasar, porque él es el que nos iba haciendo enamorar de los jóvenes que teníamos alrededor, nos hacía apasionar, nos hacía compartir la vida, compartir la fe con los jóvenes de todos los lugares, no importaba desde dónde, los universitarios, los que estaban en los lugares más lejanos, y él nos hacía sentir que todos éramos iguales, que no había diferencia de nada. Yo sentía que él nos amaba y nos enseñaba a amarlo, y a la vez sentía su ternura, y a la vez nos enseñaba a mirar a los demás con ternura. Se trata de caminar con esperanza, se trata de preocuparse por los que están alejados, se trata de ir y poner el oído. Palabras así en las que me sonaron en estos días cuando iba pensando que podía compartir. Y hace 21 años, cuando nos llamaron por teléfono a muchos a contarnos de su partida, inmediatamente los jóvenes que estábamos en ese tiempo empezamos a contarnos experiencias vividas con él y decíamos que bueno, ahora es el momento del legado. Ya pasó 21 años de esa experiencia, yo ya estoy más grande, estoy más sensible, pero sin dudas en este momento que estoy compartiendo con ustedes, lo siento más presente que nunca. Esa luz que compartía Rodolfo recién es la luz también que acompaña este momento, es la luz que él nos daba cuando venía a nuestros espacios juveniles y nos animaba a hacer presente al Espíritu Santo, a hacerlo presente en cada lugar donde nosotros compartíamos. Hoy me toca compartir en la educación. Esta opción por los jóvenes me toca compartirlo en distintos espacios de formación de la diócesis. Y es un desafío constante. A él le pido que me ayude, que nos ayude a todas las personas que llevamos adelante la formación a seguir haciéndolo presente en nuestro caminar. Que Dios los bendiga mucho, que la presencia de Novak esté en la vida de cada uno de ustedes y que cada vez que necesitemos de pensar y de hacer presente a este buen Dios, también sabemos que podemos hacer presente esa transparencia, esa mirada, ese atravesarse el vitró, ¿no? Como lo decía el padre Luis. Compartirles que en unas palabras que él me regaló en un libro, me decía que sea ejemplo, me decía que sea feliz. Bueno, esa felicidad también quiero que sea para cada uno de ustedes. Muchas gracias por escuchar, por estar atentos. Gracias, Moni.
A quien vamos a escuchar ahora es a María Luisa Gómez. María Luisa es mamá de 7 chicos, quedó viuda cuando los chicos eran adolescentes y niños, Celso partió, y hoy tiene 5 nietos. María Luisa es una de las personas que, junto con Monseñor Jorge Novak, tuvieron la posibilidad de escuchar el clamor de los pobres, y lo hizo especialmente y particularmente en las comunidades eclesiales de base, que ella, de las cuales forma parte y que las promueve y que trabaja para que haya comunidades eclesiales de base en cada uno de los lugares de esta tierra. Pero ella no se quedó solo con eso, porque ella dice siempre, mi compromiso es social y evangélico. Así que integró el departamento de cultos o la dirección de cultos de la Municipalidad de Quilmes, y además también trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, donde custodió un Excel que tenía a todos los pequeños emprendedores, a los que trabajaban en la economía social y solidaria, para que fueran convocados, para que tuvieran la dignidad de recursos que ganaran por sus propios medios. Así que, si les parece, le damos la palabra a María Luisa Gómez, que nos va a hablar desde las comunidades eclesiales de base y el clamor de los pobres. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Se escucha perfecto, sí. Bueno, hola. ¿Comienzo? Ah, bueno, genial. Bueno, gracias, Patri. Patri es mi comadre. Porque es madrina de confirmación de la hija a la cual ahora le estoy dando una mano con sus hijos acá en Córdoba. Y de la que estaba más temerosa de que me pudiese comunicar, conectar, porque esto es todo nuevo y yo soy más del lápiz y el papel. En verdad, yo empecé a participar de las comunidades eclesiales de base por los años 80. En el año 76 me confirma Novak. Nuevito era él en la diócesis y nosotros debutábamos con la confirmación. Y lo bueno de su cercanía, de nuestro padre obispo, cuando uno pudo ir a dialogar con él, es que uno le pudo expresar que en verdad había sido confirmada por él, pero no sabía cuál era ese sacramento, a dónde me iba a llevar. Por los años 80, en plena juventud, por supuesto, tenía mis 20 años, en la parroquia San Juan Bautista de Bernal, me pegó muy fuerte en una jornada de jóvenes, que era organizada por jóvenes que estaban en las comunidades eclesiales de base, que la cosecha era abundante, pero eran pocos los obreros, presentando una realidad de los jóvenes de estos barrios carenciados, de villas, no se llamaban tanto asentamiento, la más conocida es Villa Yapi, se deben recordar algunos del batallón Viejo Bueno de ese lugar, donde proliferaron en su mayoría, llevadas de las manos de los sacerdotes y religiosas que se comprometían con esa realidad. Voy a una jornada donde se presenta esta situación y desde allí mi compromiso no tuvo vuelta atrás, ¿no? A Novak lo conocíamos cuando venía a celebrar la Semana Santa, los sábados de gloria, y era una cosa muy especial de él, ¿no? Porque él, cuando hablaba, decía, ¿qué haces, che? Decía, ¿no? Y yo digo, uy, mirá cómo te trata, porque uno dice las eminencias o los obispos, y cómo se vestían, y yo venía también de una iglesia tradicional, donde la figura del obispo era una cosa muy, ¿no es cierto?, muy presente, muy así, muy potente, que no todos se acercaban, porque aparte del color, vieron, bueno, hoy dijeron blanco y negro, bueno, imagínense donde yo iba, el negro resaltaba en todo, y él te decía, ¿qué haces, che? Y te daba una palmada, ¿no? Una cercanía, una cosa que
que después la fui comprobando en el andar, en lo pastoral. Me tocó ir a misionar a los 22 años junto con mi esposo y unos matrimonios a la zona de Iapi, donde pasa una situación que me lo anoté, que fue cuando cae un meteoro en esa zona, en Bernal, por los 80, que hizo destrozo, devastó las familias y demás. Y él quiso ir él a verlo, él ir a caminar en persona, estar con la gente, a ver qué era lo que había sucedido, cómo estaba, llevarle una palabra de aliento, y nosotros decíamos, wow, ¿no? Bueno, el sacerdote ya era para nosotros como que siempre estaba, nos acompañaba y nos alentaba este compromiso, y verlo a él con nosotros, y me hizo recordar en esto los zapatos llenos de barro, ¿no? Tuvimos un primer encuentro cuando se iniciaba el sínodo de estos años en Quilmes, que decíamos con qué figura lo íbamos desde las comunidades nosotros, con qué figura lo podíamos expresar. Y recordé los zapatos, digo, unos zapatos de esos que se usan con cordones, con barro, porque me quedó esa imagen que él caminaba a los barrios junto a nosotros, y después se los limpiábamos, ¿no? Cuando nos sentábamos en las reuniones, porque pobre, vieron que el lodo es bastante espeso. Y así nosotros nos fuimos acercando a él, pidiendo audiencia, fuimos con mi esposo a verle, nosotros dijimos, vamos, ¿será que nos va a recibir? Y sí, nos recibió, como decía recién Mónica, que era lo mejor, nos esperó con un termo, con un mate amargo, y le fuimos a contar nuestra experiencia en la comunidad, lo que veíamos, las realidades, y él nos decía, nos alentaba que acompañemos y organicemos desde nuestro compromiso social, porque le decíamos que nosotros rezábamos, llevábamos la Virgen, hacíamos la misión, pero que la realidad de los chicos es la que tenían hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a hacer? Entonces, bueno, sí, las comunidades eclesiales de la parroquia San Juan Bautista, de Bernal Oeste, una porción de la diócesis de Quilmes, se comenzaron a organizar las ollas populares que le decíamos, donde cada uno llevaba, colocábamos algo y donde todos compartíamos. Y él decía, una vez le preguntaron cómo hacía él como obispo para alentar las ollas populares o mantenerlas, y él decía que estaban sus sacerdotes, los sacerdotes de los cuales él confiaba, y en los laicos, que al ver las necesidades le iban contando lo que sucedía y por eso se organizaban. Y era un testimonio de fe y de ayuda, ¿no? Lo mismo que Mónica, una vez a nosotros en casa nos llega una tarjeta, un saludo, y era del obispo, y yo lo llamé a Carlitos Sabat, que hoy lo nombraba antes de comenzar a dialogar, también muy cercano a nosotros, así porque nos veían nomás, ¿no? Que nos manda una tarjeta del obispo saludándonos y diciéndonos que aunque no nos pudimos saludar así muy cercanos, nos había visto en un encuentro de catequesis y que Celso tenía uno de los nenes a UPA, hacía caballito, eso puso en la tarjeta, ¿no? Y que nos saludaba y alentaba. Yo creo que ese acercamiento, eso de hacernos sentir desde su palabra y desde el Evangelio, que en las comunidades eclesiales, al trabajar en los barrios, en lugares pequeños, haciendo sentir la presencia del Dios en medio de su pueblo, él nos decía que teníamos que ser como comenzó Patricia, ni que no hubiésemos puesto de acuerdo en esto de ser levadura en la masa. ¿Cómo que no vamos a hablar igual del mismo pastor, no? Que, bueno, no voy a ser igual que Mónica, a ver, esperen que se me pase, ahí va. Esa cercanía no es que se consiguen así, sino de alguien que era muy especial en esto del acercamiento con el laico. En el año 85, cuando él antes de viajar, nosotros tuvimos unas confirmaciones, y él también vino, se saca una foto con nosotros, sí, vengan, no la pude encontrar al estar lejos de casa, no pude encontrar la foto,
pero él era muy predispuesto a nosotros y nos alentaba esto de ir a hablar con los jóvenes que no estaban dentro de las comunidades, esos que están en la esquina, decían, esos que vemos por ahí, que no se acercan, a ellos teníamos que ir siempre en ese aliento, y ya les digo, muy, muy cercano y concreto a nosotros. Había algo en él que decía que la misión era que cada uno se sintiera hijo de Dios, ¿no? Y por lo tanto, que tenía una dignidad, la dignidad de ser hijo de Dios. Entonces uno desde ahí descubría cómo él nos presentaba y cómo él nos tenía en cuenta. Una de las cosas que también a nosotros, o personalmente, después de él fallecido y demás, como Patricia les comentaba que estaba en Derechos Humanos y Culto, en el lugar donde me tocó estar, yo decía, si hay, que es la municipalidad de nuestro lugar, hay un salón que lleva el nombre Jorge Novak. Entonces yo dije, si hay este lugar que no es muy conocido, hagamos una celebración acá en memoria de él, porque miren, los signos de Dios con Novak, fallece el día de mi cumpleaños, un 9 de julio. Yo decía, no podía sentirme tan bendecidas y ahora proclamarlo para su santidad, ¿no? Por una cercanía muy puntual. Y saben que uno piensa que solamente la gente así, los religiosos, o los que estamos comprometidos, o los que estamos en las parroquias y demás, y se preguntaba a la gente si alguien lo conocía, y salieron muchos testimonios, ¿no? De la gente que estaba ahí, de cómo los había acompañado, de los desaparecidos, porque dice, cuando yo estuve en la cárcel, él me fue a visitar, y yo, imagínense, sorprendida, porque no pensaba esos testimonios de haberlos tenido presente en un lugar totalmente ajeno a lo que es la iglesia, porque es un lugar civil, social. Entonces, esas cosas me marcaron muy profundamente con su trabajo. Después, cuando él se enfermó, cuando vuelve, nosotros pedimos con otro grupo de muchachos que éramos del cura Brochero, responsable en aquellas épocas, para ir a verlo a él. Y nos permitieron ir a verlo por su enfermedad y su situación de salud, y él nos contó, dice, ¿saben? Me volví a sentir hombre cuando pude hacer esto, llevarme el dedo a la nariz, porque no podía hacer nada, absolutamente nada. Dice, me tuve que brindar al laico que vino y que me tuvo que atender. Una cosa, yo decía, mirá como él, es increíble, ¿no? Porque nosotros después, cuando él dice, y otra cosa que él nos dice, yo ahora me voy a apoyar en ustedes, en los laicos, para continuar. Porque había hecho todo, siempre lo veíamos a él, rozagante, él iba, se presentaba en los barrios, se sentaba con nosotros, y de repente ver que te agarraba del hombro para caminar, ¿no? Porque no podía por su enfermedad, que empezó a aprender todo de nuevo. Esas cosas a nosotros nos llenaban de gozo y de saber de su cercanía. Por una situación que tuvimos que pasar en una de las parroquias, después de salir de la parroquia de Iapi, de Espíritu Santo, me acerqué a él a comentar una situación que pasaba, y él me recibió, ¿no? Me recibió, y yo digo, esa confianza, esta cosa de saber lo que uno le iba a comentar de lo que estaba sucediendo, y él dijo, hay un legado que tenemos, por eso creo que Mónica, también como Rodolfo y quienes hablaremos, que era la Santísima, ¿no? Todos tenemos, parece, en común, decimos que es la que nos abre las puertas a los hogares, ¿no? Cuando nosotros íbamos a misionar, él decía María, ¿por qué? Porque María abre las puertas, nadie nos iba a confundir. Ahí justamente era donde nosotros con la Virgen íbamos a misionar, y las puertas de los hogares se nos abrían, y una luz encendida, porque él dijo, ustedes dejen, no se pongan mal, que la justicia tarde o temprano va a estar, y hay que dejar todos en manos de María, el rezo del rosario, que esté siempre presente, y de tal manera fue así que pudimos recuperar nuestra parroquia de la zona de Solano,
porque él nos escuchó y nosotros veíamos que nuestra pastoral, que son de las comunidades eclesiales cuando en esas épocas se hablaba del compromiso, de que las puertas abiertas, donde tuvieron un auge en esas épocas las comunidades, ¿sí? Ahora como se abrió todo las sociedades de fomento, las ONG y demás, en las comunidades la gente se veía reflejada, acompañada por Dios, acompañada por María, por sus pastores y por la palabra, que en una foto sale el padre obispo con la palabra, porque nosotros fuimos promotores de la Biblia, promotores de la palabra, que llevábamos la imagen de, es decir, cada familia se le entregaba la Biblia, para que cada uno descubriera la cercanía de Dios, mediante su palabra, y que todo lo que Jesús decía, lo hacía. Entonces, eso a mí y a mi familia, concretamente, nos marcó y siempre nos hizo tener presente. Él estuvo cercano, muy atento a todo lo que ha sucedido a la gente y muy presente en todas las necesidades que ellos tenían. Nunca, él también junto con Angelelli supo tener, y nosotros sentimos esto de un oído en el Evangelio y el otro al hermano necesitado. Puedo mucho más, pero me parece que dos cosas me quedan. La cosecha es abundante y Él nos esperaba, y que nosotros como cristianos seamos levadura en la masa. Gracias, María Luisa. Me pasé de minutos, perdón. Pero no importa, decirle a Tati, no le cuentes a nadie, mandale un beso. Tati, vení. Vení, ¿qué te dice? Decile a Tati, por favor. Vení. Hola. Hola, hijada. Hola. Te saluda el chico. Gracias. Estas ahijadas que se mudan lejos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Alberto González. Alberto, al igual que Mónica, es profesor en Filosofía y Ciencias Sagradas. Forma parte también de la Comisión para el Sínodo de nuestra diócesis. Y Alberto trabaja fuertemente en la Comisión Bíblica Diocesana. También trabaja como asesor o acompañando el centro catequístico, pero particularmente en el centro de formación bíblica. Le vamos a dar la palabra para ver cómo el padre obispo Jorge Novak, junto a los laicos, sembró la palabra en este pueblo bendito de la diócesis de Quilmes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola María Luisa, compañeros, amigos, amigas, ¿qué tal? Bueno, es inútil ensayar antes del encuentro todo lo que se puede hacer para no llorar de la emoción, porque bueno, recordamos a un pastor contemporáneo, recordamos a un señor grandote con una voz profunda, con unos ojos muy claros y una cara de abuelo bueno que no podía más, de cariño hacia todos los laicos y las laicas de nuestra diócesis. Yo les comento brevemente, porque nos hemos ido excediendo quizás en tiempo, así que lo mío es hablar un poco de la pastoral bíblica, pero también no quería dejar pasar un testimonio personal. Esa mañana muy temprano, cuando Mónica, la compañera que habló primero con ustedes, me llamó por teléfono a casa, porque además de rebeldes todavía no era muy popular el celular, así que no llamó al teléfono de línea muy temprano contándome del fallecimiento de Novak, y la verdad que como un señor grande que ya era, porque por entonces tenía 36 años, sentí la orfandad que puede sentir un nene cuando pierde a su papá. Así que después compartíamos con los compañeros y las compañeras, y había gente más grande que yo que se sentía huérfano durante un tiempo largo, y yo dije, bueno, no era el único huérfano acá. Después nos dimos cuenta que la orfandad iba a ser física nomás, porque la compañía iba a permanecer y permanece aún hoy, ¿no?
en estas 4 direcciones que decía Rodolfo al principio, estos 4 cauces de la, las cuales un gran amigo y compañero también de nosotros, el padre Armando Desi, que es como una suerte de biblioteca caminando, porque tiene todos los datos, todas las historias de la diócesis. Él nos decía que había un 5.º cauce en la diócesis que era implícito, que no estaba escrito, pero era el de las grandes convocatorias, ¿no? Esas grandes convocatorias a los jóvenes, a los docentes, al laicado en general. Recuerdo un encuentro en la cancha del Club Atlético Quilmes, ¿no?, que el padre obispo Jorge Novak hizo, y convocó muchísimas personas, muchísimos jóvenes. En cuanto a la pastoral bíblica, contarles por ahí que, como buen hijo de la congregación del Verbo Divino, la palabra de Dios estuvo siempre junto al Espíritu Santo, muy presente en nuestro pastor, y la intentó y lo logró hacer muy presente dentro de las comunidades. Los laicos en general somos más de escuchar historias bíblicas que de leer la Biblia, ¿no? De hecho, a veces a algunos de nosotros que andamos con la Biblia se nos pregunta si somos de la iglesia evangélica, ¿no? Y le decimos que no, que también los católicos compartimos la Biblia. Y bueno, él, el padre obispo Jorge, en 1980, a pocos años de haber asumido como pastor, convoca 80, 81, 82, un primer gran sínodo en la diócesis, y le llamó el sínodo de la palabra, ¿no? Quedó en la memoria de todos nosotros como el gran sínodo de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque había antecedentes también en nuestra diócesis. Ahí María Luisa hablaba de su comunidad San Juan Bautista, un modo, un acercamiento muy particular a la palabra, y la hacían siguen haciendo en su cotidianidad, y con una dinámica de lectura que se conoce como lectura popular de la Biblia, ¿no? O lectura pastoral de la Biblia en otros ámbitos, ¿no? Que no va tanto a la investigación bíblica, sino que va más bien a qué me dice la Biblia para esta vida que estoy viviendo, ¿no? Y qué le dice mi vida a las comunidades que reflejan la suya en la Biblia. Bueno, en ese primer sínodo más seguirá en pie, ¿no es cierto?, renovándose. Y lo segundo fue la animación y motivación desde el padre obispo Jorge a que cada familia tenga su Biblia, ¿no? Una Biblia por familia, decía. Y lo tercero es que este movimiento bíblico que se fue dando en clave de lectura popular de la Biblia, no excluyente. Nuestra diócesis tiene también otros movimientos bíblicos, otras lecturas bíblicas, y esto también fue motivado por el padre obispo Jorge, que dejó que el Espíritu fluya, ¿no? Este Espíritu Santo que convocaba a que venga en cada una de nuestras reuniones. Una experiencia muy bonita. En el año 1990 nos tocó, como diócesis de Quilmes, animar un seminario de formación teológica, que es una experiencia a nivel nacional que se viene dando desde hace muchos años, y ese seminario se llamó específicamente Biblia y opción por los pobres, y lo animó, entre otros, un querido amigo también ya fallecido, el padre Ángel Caputo, con el cual, bueno, ha tomado mucho vuelo este tipo de lectura en la diócesis, y hasta hemos logrado, como cierre de toda este movimiento, algo que en breve les compartiré. Pero les hago 2 minutitos de historia. Este movimiento bíblico que nace con Jorge Novak, pero como antecedente ya venía teniendo una movida previa. En 1991 se empieza a pensar la idea desde, en vez de pensar en un movimiento bíblico, pensar en la pastoral bíblica, ¿no? Con lo cual el padre obispo Jorge convoca un año bíblico diocesano, ¿no? La palabra de Dios cayó en buena tierra, se llamó.
Y bueno, ese oleaje bíblico empezó a ayudarnos a conectar la Biblia con la vida con la Biblia, y hacer este diálogo, ¿no? Para los que por ahí jugamos con estas dos palabritas y decimos, estas dos palabritas tenemos que tener presente, ¿no? La exégesis y la hermenéutica bíblica, ¿no? El qué dice la Biblia y el qué nos dice. Y en esta hermenéutica tener presente qué nos dice a los pobres, qué nos dice a nuestra comunidad diocesana, pobre pero solidaria, ¿no? Esta lectura de la Biblia. En 1995, 4 años después, mientras esta corriente de lectura iba creciendo, se empezó a pensar, en vez de la pastoral bíblica, ¿por qué no la Biblia en las pastorales, ¿no? Y entonces va como dinamizándose de otra manera esto, ¿no? En el intercambio de experiencias y demás, enfocado a los sectores más populares y en mucho diálogo, ¿no? Ecuménico con otras iglesias. Surgirán después los cursos bíblicos intensivos, los fines de semana, digamos, uno por mes durante viernes, sábado y domingo, enfocando distintas temáticas bíblicas. Allí nos acompañaron biblistas, hombres y mujeres de toda América Latina y de iglesias evangélicas, metodistas, del Río de la Plata, por supuesto de la Iglesia Católica. Y bueno, esto sigue hasta hoy, y en 1991, a partir de ese año bíblico diocesano, también surgen lo que cada año seguimos haciendo con mucha alegría, que son las jornadas bíblicas diocesanas. Hemos tenido ferias bíblicas, que hemos tenido talleres bíblicos, que hemos convocado a muchos hermanos y hermanas, ¿no? Es decir, la Biblia se está haciendo presente cada vez más, se sigue haciendo presente, todo a partir de la inspiración también de nuestro padre obispo Jorge, y además como pastor ser facilitador de todas estas cosas, de estas convocatorias, y además de facilitarlas, alentarlas, ¿no? Con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y con mucha convicción. El obispo, yo les decía, era un pastor así que cuando ingresaba a cualquier reunión, uno se daba cuenta que entraba una especie de halo de santidad y decía, llegó el obispo, ¿no? Y él hablaba con mucha profundidad, con mucha precisión y con mucha preparación. Recuerdo un día una anécdota que la cuento porque me quedó grabada a mí. En el año 2000, cuando se hacía lo de el trienio previo al segundo milenio, nos tocó un año hablar del Espíritu Santo, y él habló del Espíritu Santo en los padres de la iglesia, y recuerdo que dijo al empezar, disculpen, estuve muy ocupado en estos días, no pude preparar muy bien lo que les quería decir, pero les traje unos apuntes de los que voy a hablar. Y nos entregó 100 hojas. Yo pensé, menos mal que no tuvo tiempo para prepararse, ¿no? Porque cuando yo digo lo mismo entre mis alumnos, quizás traigo una hojita con 2 rengloncitos escritos, ¿no? Para que sepan de qué voy a hablar. Y nos trajo 100 hojas y yo dije, bueno, menos mal que no tuvo. Pero no, esas son anécdotas y cosas lindas que nos van quedando de nuestro pastor. Y bueno, y en el tema bíblico, nada, esto, ¿no? De leerles su último decreto, que lo escribió meses antes de su fallecimiento, y en lo que él decretaba decía esto, que me permito compartirlo en memoria de él y de nuestro querido amigo el padre Ángel Caputo. Con las presentes letras anuncio la creación del Centro de Formación Bíblica, CEFORBIC, para la honra de las Escrituras, la edificación de nuestro y el impulso de la acción evangelizadora de nuestra diócesis. El objetivo del centro será la formación bíblica desde y para la vida, cualificada y sistemática, con intención de ser inspiradora y dinamizadora de toda la pastoral y de toda la vida de la Iglesia, según lo reza la Dei Verbum, ¿no? En la Iglesia en América. Así que este fue nuestro regalo que nos dejó antes de partir
el 1 de noviembre del año 2000, y disfrutó él también de la presencia de este centro con alegría, que empezó al año siguiente, en 2001, y todavía sigue. En memoria agradecida por el Padre Obispo Jorge Novak y por los que nos han convocado a esta conversación, bueno, aquí estamos para, como decía otro gran pastor, asesinado el mismo día que el Papa Pablo VI nombraba obispo a Novak, Angelelli, para seguir andando. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ahora vamos a escuchar y a compartir con Pablo Reynoso. Cuando yo les pedí a cada uno de ellos, yo no pido currículum, sino hojas de vida, para que no se centren solo en lo que saben, sino además en lo que son, que es lo más importante. Y Pablo me puso entre las últimas cosas que le gustaba la empanada frita y el vino tinto. Está casado con Mirta y tiene 2 jóvenes hijos, Mateo y Alma. Comenzó a trabajar la tierra profunda en su parroquia, en su comunidad parroquial, Nuestra Señora de Luján de Quilmes Centro, y después empezó a transitar el camino diocesano con la pastoral social. En este momento está abocado particularmente a una diplomatura que se da en la Universidad Nacional Arturo Jaureche sobre hábitat y vivienda. Está comprometido políticamente, comprometido con el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, con el tema de las 3T, de techo, tierra y trabajo. La pastoral social de nuestra diócesis tiene una profunda historia e interpela a todo aquel que se anima a escucharlos y a entender de qué se trata. Así que le damos a Pablo Reynoso la palabra. Bienvenido, Pablo. Gracias Patricia. Gracias porque la presentación me la llenaste de flores. Gracias, Patricia. Ahí me doy cuenta cuánto me querés. Muy buenas tardes a todas y a todos. A mí me toca intentar expresar la dimensión social de lo que fue el camino de nuestro obispo Jorge en la diócesis de Quilmes, lo que me tocó compartir a mí, lo que me tocó aprender a mí. Voy a retomar una frase que decía al principio Rodolfo, una frase nueva que es esta de: el dolor de mi pueblo me formó como obispo, ¿no? Y sin duda ese profundo, esa compasión, ese profundo sentimiento de proximidad con el pueblo sufriente, esa cercanía, también nos formó a todos nosotros, ¿no? También nos dio una identidad. Allá por el 76, cuando él se hace cargo de ser el primer obispo de nuestra diócesis, en plena dictadura militar, la decidida acción, el decidido compromiso, el valor, ¿no?, de Novak al comprometerse, al tomar el tema de derechos humanos, empezar a recibir a familiares, a perseguidos políticos, en un momento donde mucha gente prefería mirar para otro lado, o estaba esto de, bueno, en algo andarán, por algo habrán hecho. Su compromiso expresado en la creación de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz que él crea en ese momento y pone a cargo al padre José Andrés, recibía y generó uno de los archivos que fueron usados en los juicios por la memoria, el archivo de los familiares que venían a presentar su denuncia, que a veces no tenían a dónde presentarla o a dar su testimonio. El archivo de la diócesis fue instrumento en los juicios por la verdad. La creación del MED, junto con pastores como Federico Pagura, como nuestro querido vecino Arturo Blateschi de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.
la misa mensual que él hacía, ¿no? Había que pensar hacer una misa con familiares de víctimas del terrorismo de Estado en plena dictadura militar una vez por mes. Eran misas en la catedral que no se sabía cómo podía terminar eso, ¿no? Si iba a haber un atentado, si iba a haber una bomba, si alguno a la salida lo iban a estar esperando. Yo creo que eso marcó mucho lo que fue el inicio y la identidad de la diócesis, comprometerse, ¿no? En formarse desde el dolor del pueblo. En los 80 también la lucha por la tierra, ¿no? Empezaban, previo al Campeonato Mundial de Fútbol, empezaban las expulsiones de las villas de capital, porque había que tener, el gobierno militar de la Ciudad de Buenos Aires de aquel entonces no quería que los turistas que venían al Mundial vieran villas de emergencia, entonces iban con topadoras y el ejército y expulsaban a los villeros, y venían a parar al conurbano, ¿no? Así se armaron los primeros asentamientos en San Francisco Solano. Y acompañar eso, ¿no? Porque cuando venían acá también había cuestiones de desalojo, había cuestiones de violencia por parte de los militares, ¿no? Formar esa identidad en la lucha por la tierra también, ¿no? Los derechos humanos, la lucha por la tierra, ir como trascendiendo y como ir tomando todos esos temas, ¿no? Ya en los 90, también el tema del trabajo, ¿no? A partir de las políticas neoliberales y los despidos y los cierres de fábricas, intervenir en conflictos de la paz, ¿no? Él forma la pastoral social, la vicaría de pastoral social, pues lo pone a cargo al padre Miguel Rimac, Miguel que es junto con Ennio Canelo los que nos formaron, los que nos acompañaron, y la pastoral social convoca laicos comprometidos en alguna militancia social, política, ¿no? Esto de abrirle la puerta a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas que está haciendo Francisco ahora, en aquel entonces ya Novak lo veía y lo implementaba, ¿no? La Escuela de Formación Social Don Jaime de Nevares, promovimos desde la diócesis, desde la pastoral social, y impulsado por el obispo, ordenanzas de tierra y vivienda, por ejemplo en el municipio de Quilmes, la ordenanza de Consejo de Tierras, y acompañar todos esos procesos, ir acompañando muy de cerca todos los padecimientos, todas las luchas de nuestro pueblo, ¿no? También nuestra querida Misa de la Esperanza. La Misa de la Esperanza él la piensa y la instituye como la celebración, es una misa que se hace una vez al año, al aire libre, en la rotonda del Cruce Varela, donde se juntan los tres, la diócesis es Quilmes, Varela y Berazategui, y ahí confluyen los tres, una misa al aire libre donde van todas las parroquias, donde en los últimos años también los movimientos sociales están presentes, donde se celebra todo el camino del año en lo social, ¿no? Todo el camino del año en lo social. Yo escuchaba ahí a María Luisa una cosa que era típico de Novak, que era el qué tal che, ¿no? Nosotros íbamos a una reunión con él porque había algún conflicto, alguna toma de tierra, o alguna toma de fábrica, o alguna cuestión de violencia institucional, y a mí me quedaba, yo en aquel momento era joven, y eso del qué tal che, ¿no? Esa forma que tenía él de saludarte. Una cuestión que me parece importante señalar, yo me acuerdo cuando aquel 9 de julio cuando Novak fallece, y para nosotros que estábamos desde el equipo pastoral social muy expuestos a los conflictos, muy metidos en los conflictos, la sensación era, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Nos vamos a quedar solos, porque una cosa era ir a acompañar una toma de fábrica, a frenar un intento de desalojo de un barrio, con Novak estando presente, acompañándote, y bueno, fuimos aprendiendo de que Novak, hoy lo escuchaba buscando testimonios, hoy escuchaba un testimonio de nuestro obispo Carlos Teixeira que decía, Novak es un padre muy presente en un prócer lejano. Esa presencia del padre obispo Jorge Novak, esa presencia que se puede sentir, ¿no? Cada cuestión que él fue sembrando, cada cosa que nos fue dejando, y la presencia de él que uno la puede sentir, uno lo puede rezar,
¿no? Frente a un conflicto de tierra, frente a un conflicto de fábrica, frente a una situación difícil, uno lo puede rezar, puede ir a rezar ahí a la catedral donde está la tumba, o lo puede rezar en una estampita de todas las que tenemos todos en la diócesis, y sentirlo muy presente y sentirse muy acompañado, ¿no? Eso es una cuestión que no puedo dejar de transmitir, ¿no? Esto de que no es un prócer, que uno no viene a hablar de un gran militante de los derechos, que lo fue, un gran militante de los derechos humanos, de la justicia social, pero fue mucho más que eso, es mucho más. Novak es, ¿no?, que está presente en cada vez que nos dejamos formar por el dolor de nuestro pueblo, que nos dejamos tocar por el dolor de nuestro pueblo, que nos dejamos transformar por el dolor de nuestro pueblo, cada vez que intentamos seguir ese ejemplo enorme, esa huella enorme que nos dejó. Y bueno, eso es el camino de nuestra diócesis, ¿no? Nosotros, bueno, ahora tenemos, gracias a toda esta experiencia de todos estos años de tierra y vivienda, una diplomatura que armamos en conjunto entre la diócesis y la Universidad Nacional Arturo Jauretche sobre todas las experiencias de tierra y de vivienda, cooperativas de vivienda, regularización de barrios, acceso a lotes con servicios. Todo eso también es Novak, ¿no? Así que bueno, si yo tendría que decir algo más, yo pensaría en que nuestra diócesis se convirtió en un poco en lo que él era, ¿no? En esta cuestión de una gran casa abierta para nuestro pueblo, ¿no? La gente viene, o sea, pero ¿cómo? Cuando uno le toca ir a encuentros de Pastoral Social Nacional, a otro lado, pero ¿cómo la gente viene a verlo a ustedes porque hay una fábrica tomada? ¿Cómo la gente viene a verlo a ustedes? Y bueno, eso ya está, es parte de la diócesis. La diócesis es como una gran casa abierta que recibe, ¿no? Que recibe a la mamá del preso, que recibe a la víctima de violencia de género, que recibe a la víctima de trata, que recibe al que necesita tierra y vivienda. Así que bueno, eso sería un poco el resumen de todo esto, ¿no? Lo tenemos muy presente, es una enorme bendición, un abrazo que Dios nos dio y que no nos suelta, que lo seguimos teniendo. Y bueno, eso es un poco el resumen del camino social, que es inmenso, que la obra ha sido inmensa, que la siembra todavía sigue brotando y dando frutos. Bueno, muchas gracias, Patricia. No sé si fui un poco rápido, hablé un poco rápido, pero bueno, tampoco es fácil hablar de Novak, ¿no? Ojalá que podamos con nuestro compromiso y con nuestro trabajo hablar también de él como merece. Gracias. Gracias, Pablo Reynoso. Gracias, Mónica Isabel López, María Luisa Gómez, Alberto Ramón González, por haber dicho que sí. Rodolfo. Sí, queríamos con estos testimonios poner de relieve la cercanía de un pastor, ¿no? La cercanía de un pastor. El Papa Francisco hoy llama a ser pastores con olor a oveja. El pastor no puede tener olor a oveja si no está entre las ovejas. Parece tonto decirlo, pero es así. Un pastor con olor a oveja no puede tener el olor a oveja si no está entre las ovejas. Y queríamos reflejar eso, ¿no? Novak ha sido eso. No solo un pastor, como decía Alberto, también un padre, un amigo, alguien muy cercano, ¿sí? Una persona muy afecta a la cercanía, y hacer en esa cercanía no a Novak, sino resucitado. La presencia de resucitado entre nosotros con la figura de él como pastor. Entonces, queríamos reflejar esto. Tomo palabras del Papa Francisco también en la encíclica de la santidad, que dice: la comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es un lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. A veces, un don del amor del Señor,
en medio de esos pequeños detalles, se nos regalan consoladoras experiencias de Dios. La canción que significa Novak también es caminar entre los dolores del mundo y los consuelos de Dios. Y eso queríamos reflejar nosotros. Muchas gracias. Gracias a cada uno. Les cuento que realmente, bueno, nos abrieron la puerta de la diócesis de Quilmes, realmente nos emocionaron, esas lágrimas que aparecían claramente traspasan, y eso significa que tal cual, ¿no? Como ustedes dicen, es el Padre, y esta imagen de este Padre, ya no quizás ese título de Monseñor, sino Padre Obispo, con todo lo que connota la palabra Padre, es lo que nos da Jorge, ¿no? Y se queda y está también, como decía Pablo, sigue vivo entre nosotros, y es el legado que hoy nos deja. Y les cuento que hay muchísimos mensajes que nos están llegando. Saludamos a los que nos escriben de La Plata, de Gobernador Virasoro de Corrientes, desde Quilmes, desde Berazategui, desde Punta Alta, de Mar del Plata, desde Entre Ríos, desde Colonia San Miguel Arcángel. También está el obispo actual de Quilmes, justamente, que recién hacía referencia a Pablo, ¿no? Monseñor Carlos Ticera, que está mandando saludos. Está Carlos Custer, laico, 82 años, uno de los primeros en comprometerse con el mundo sindical, exdiputado, ex embajador argentino ante Santa Sede, a quien también saludamos. Gustavo Vivona desde Clades, a quien le mandamos un gran saludo. Están participando muchísimos laicos y laicas de la diócesis de Quilmes que participaron, que caminaron, que han tomado el legado de Novak, ¿no? Sea en el sector de salud, educativo, y también está presente aquí con nosotros en este Zoom, y saludo de manera particular y la abrazo también. Ella está en Mendoza. Estoy hablando de Roxana Novak, sobrina del Padre Obispo, a quien agradecemos también participar. Entiendo que también este momento es emotivo para todos, ¿no? Y particularmente también para Rosana, ahí te saludamos. Y bueno, muchos mensajes, muchos saludos que no llegamos a leer todos. ¿Por qué? Porque llega este momento que queremos aprovechar, que es el momento de las preguntas, de diálogo, cuando se abre ese micrófono y comienza este diálogo con el que está ahí del otro lado, que se siente en casa, porque por eso también aparecen estas preguntas y nos animamos, ¿no?, a poder conversar con cada uno de ustedes. Las leo. Y bueno, y ahí abren el micrófono como se sientan también libres, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, quizás Pablo algo dijo, ¿no?, al respecto. Dice, fue muy jugado en materia de derechos humanos. ¿Pueden contarnos un poco más? ¿Qué tanto impactó en su ministerio sacerdotal el trabajo pastoral que llevó adelante con los familiares de desaparecidos y la defensa de los derechos humanos? Otra pregunta, ¿qué rol ha jugado Novak en imprimir una dinámica sinodal diocesana que fue renovadora? ¿Cómo es el legado hoy en las comunidades de base? Y me quedo acá. Hay otras 3 más, pero si quieren nos detenemos acá un minuto. ¿Quién toma la palabra? Bueno, hola. Pablo, Perdón. genial. Bueno, me apuré, no sé. No, perfecto, perfecto. No, bueno, una cuestión que todos, yo tuve mucha cercanía muchos años con un cura de ahí de la diócesis, Luis Farinello, de la parroquia Nuestra Señora de Luján. Luis también estaba muy comprometido en el tema de derechos humanos, estuvo, bueno, amenazado, estuvo viviendo con Novak cuando lo querían matar. Novak se lo llevó a vivir con él. Y lo que siempre contaba era lo que le había pasado a Novak cuando tenía contacto con las madres, ¿no? Las madres que le habían llevado un pibe de 17, 18 años, 16, 15, ¿no?, que lo habían secuestrado y que no
no había respuesta donde estaba, ¿no? Eso me lo acuerdo, lo tengo muy presente. Con respecto al estilo sinodal, perdón. Ahí Dale, vamos, dale, Roberto. Alberto, dale. Adelante, adelante, compañero, que estamos en el mismo grupo. Con respecto al estilo sinodal, desde un comienzo, la diócesis convoca a su primer sínodo, pero además tiene un estilo sinodal de trabajo con las convocatorias amplias para la comunión, la participación, la misión y el servicio. Entonces, esta comunión, esta participación a todo el pueblo de Dios en la convocatoria para trabajar algún documento del Papa del momento, el Papa Juan Pablo II, o bien del magisterio de la Iglesia argentina o latinoamericana, pedía al pueblo de Dios que leyéramos esos documentos y ver cómo lo podíamos implementar en la diócesis. Y en ese buscar el accionar del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, se iba concretando todas las acciones que la diócesis fue experimentando, creando, animando, incentivando, para esa concreción del reino de Dios entre nosotros y para todos, ¿no? Entonces, de esa dinámica, confiado en la acción del Espíritu Santo del pueblo de Dios, nos convocaba a esa participación. Entonces, él quería fundamental esta participación porque nos daba también una formación y nos capacitaba para la misión. Gracias, Rodolfo. Alberto, ¿querés agregar algo más? No, simplemente que cuando el padre obispo Jorge fallece, estábamos en las vísperas de un tercer sínodo diocesano, porque se hicieron dos en la diócesis, el primero sobre la palabra y el segundo sobre la familia. Entonces, en vísperas al tercer sínodo nos toca esta noticia de que tendríamos que celebrar su Pascua. Y con el padre obispo Carlos, que es continuador de la pastoral también y actualizador de la pastoral del padre obispo Jorge Novak, también se convocó al tercer sínodo y esta vez fue la pandemia la que impidió que hagamos la asamblea sinodal, pero no nos podíamos quedar cruzados de brazos con el antecedente sinodal de nuestra diócesis. Entonces se originó lo que hoy llamamos el camino sinodal, es decir que estamos ahora caminando hacia quizás una asamblea sinodal, pero no sería en principio el objetivo, sino el objetivo sería poner a la diócesis en clave sinodal en todas las pastorales, ¿no? Así que estamos trabajando en eso ahora, que es lo que nos dejó también como herencia. Gracias. Y Alberto, seguramente la pregunta que sigue, ¿cómo puede darse este proyecto de la pastoral bíblica a la Biblia en las pastorales de hoy? ¿Cómo puede darse este proyecto de la pastoral bíblica a la Biblia en las pastorales de hoy? Después, ¿cómo es el legado hoy en las comunidades de base? ¿Y en qué camino está el proceso de beatificación? Yo humildemente contesto lo de la Biblia. No, estamos en ese gran discernimiento, ¿no? Porque nuestra mentalidad, quizás por la formación escolar, encapsula todo en bloques que no se comunican. Entonces, el que es catequista estudia catequesis, el que es biblista estudia Biblia, el que trabaja en salud se capacita en salud. Pero cómo hacer que la Biblia atraviese todas las pastorales es el gran desafío que estamos ahora desde el CEFORBIC y desde la Comisión Bíblica, junto con otras diócesis que lo están intentando, por ahí tratando de sistematizar las pequeñas experiencias que ya se han ido dando, ¿sí? Nuestra Comisión Bíblica tiene, por ejemplo, asumió lo que antes era el cuarto año del CEFORBIC, porque en el centro de formación se termina para aquel que nació con una suerte de mandato de parte del padre obispo como promotor o promotora bíblica. Entonces, ese promotor y promotora bíblica ahora estaría como intentando esta capacitación parroquial para que la Biblia
atraviese, ¿no? Sea transversal a todas las pastorales. Estamos ahí con mucho entusiasmo, mirándolo, viendo experiencias ya existentes y con muchas ganas de que esto se haga realidad de a poco, ¿no? Así como lo de Jorge Novak se fue decantando con el correr de los años. Bueno, no va a ser el año que viene, pero sí está la semillita sembrada. ¿Alguno más para agregar alguna de las respuestas? Las reitero por las dudas. ¿Cómo es el legado hoy en las comunidades de base? María Luisa. ¿Estás, María Luisa, todavía por ahí? Sí, acá. A ver, ¿se ve? Bien. Sí, te escuchamos bien. Bueno. Sí, hoy el legado es todo también un desafío, porque las realidades que vivimos y los sacerdotes y el padre obispo y demás que nos acompañaron con tanta cercanía en este descubrir la iglesia de otro modo, se hace con los sacerdotes han fallecido la mayoría. No es que nos encontramos desvalidos porque tenemos cuál es el objetivo de la palabra, que se hace carne en cada uno, pero sí siempre estando atento a las necesidades de lo que cada uno presenta. Igualmente las parroquias siguen, eran unas 5 parroquias que tenían de la zona de Bernal, las que trabajaban en comunidades eclesiales de base. Se llamó incluso zona 2, estaba Quilmes Oeste 1 y Quilmes Oeste 2, que era la zona de comunidades eclesiales de base, donde la palabra era el fuerte, ¿no? Es decir, las guías del camino. Si no había, en cada reunión que se realizaban de jóvenes, niños y adultos, lo primero era la palabra y la invocación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahora nosotros, los laicos que vivimos esa vivencia de un descubrir nuevo del trabajo pastoral, aún todavía lo sentimos con esa esperanza de que la posibilidad de caminar así. Y los sacerdotes que nos vienen acompañando también nos dan esa fortaleza para que esto se siga dando y nosotros lleguemos a la gente de los barrios con la misión y en la presentación de que la comunidad se vive de los hechos de los apóstoles, porque la comunidad eclesial de base no está de otra cosa que son los Hechos 2:42, ¿no? Vivir en comunidad, transmitir el evangelio, la alegría, el compromiso, a nadie le faltaba porque todos compartían. Así que ese legado nosotros lo tenemos, y el padre obispo vio con buenos ojos toda esa pastoral y nos acompañó, por eso estamos aquí con este compromiso y este testimonio de su cercanía. Gracias, María Luisa. Mónica. Hola, ¿qué tal? Bueno, en relación al tema de la postulación, yo estoy participando en lo que se llama la Comisión Memoria, que es la que está llevando adelante todo lo que tiene que ver con su presencia en los distintos espacios. Pero por otro lado está lo que se llama la postulación, que la lleva adelante el padre Marcelo Colombo, y el vice que es Víctor Hirsch, por la Congregación del Verbo Divino. Ya es siervo de Dios, de hecho acá tengo la estampa, que es la que rezamos en este tiempo, con la estampa que rezamos, y esta postulación comenzó en diciembre del 2017, hay 2 comisiones, una es histórica y otra es la que lleva propiamente los testimonios. Y en el tema de lo histórico está todo lo que es los escritos, que son alrededor de 5.000 escritos en los que tienen, así que imagínense que las comisiones tienen un arduo trabajo en este tiempo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Perdón, en esta cosa de familiaridad dijimos el padre Marcelo Colombo, estamos hablando del arzobispo de Mendoza, ¿no? Que sí, está sí. a cargo que fue también de la diócesis de Quilmes. Sí, es verdad. Bien, muchas gracias realmente a cada uno. Han quedado algunas preguntas ahí sin responder, pero bueno, el tiempo también
se va como terminando, concluyendo este diálogo, pero que también invitamos a todos a conocer más, ¿no?, sobre esta vida, sobre este testimonio. Incluso hay una página de internet del padre obispo Jorge Novak, ¿no? Si quizás alguno la tiene, pero es muy fácil. Googleás en internet Padre Novak y enseguida encontrás material para poder disfrutar, desmenuzar, hacer propio, ¿no?, este camino del Padre. De mi parte, agradecerles tanto a María Luisa, a Rodolfo, a Mónica, a Patricia, a Alberto, que están ahí y que nos abrieron la puerta justamente de la Casa de la Diócesis. Y para terminar, creo, Rodolfo, querías compartir algo más, ¿no?, con nosotros. Sí, primero la invitación este sábado, este día mañana, a las 19 horas en la Catedral de Quilmes, hacemos la memoria agradecida del obispo en víspera de la celebración de su Pascua. Este año se pone el foco, mirada, con el padre obispo y la educación. Todo tiene que ver con la educación de nuestro pueblo. Vamos a hacer memoria de eso, así que los invitamos a los que quieran participar en la Catedral de Quilmes a las 19 horas, mañana viernes 8. Y Ay, en víspera, ahí Patricia lo quiere mostrar. Patricia, ponelo bien en la imagen. Ahí. Gracias. Bien. Ahí, Mario Obispo Novak también era profesor de historia, y desde esa lectura nos ayudaba también a mirar la realidad. Va a vivir justo un día. Y también él muy mariano en la celebración de la Virgen de Itatí. Él, en un 25 de mayo del 2001, hace una oración de bendición para la patria. La queremos compartir ahora para rezar también con ustedes. Y cerramos este momento, con esto que el padre obispo nos hacía aquel tiempo, ¿sí? En este 25 de mayo, a esta fiesta patria, poder compartirla con ustedes. A ver, intentando compartir la pantalla. A ver si lo van a meter. Bueno. Se lo leo, no está lindo si la leo de acá, ¿sí? La bendición por la patria. Que Dios bendiga a nuestro país y especialmente bendiga a los pobres de la patria. Que Dios bendiga a los gobernantes y les conceda la conversión diaria para poner su responsabilidad y su vida al servicio de los pobres y de las víctimas. Que Dios bendiga a los empresarios, abriéndoles el corazón para que multipliquen las fuentes de trabajo digno y salarios justos. Que Dios bendiga a los dirigentes, para que siempre cercanos al pueblo y sus necesidades, busquen y se esfuercen por el beneficio de la gente y no del propio. Que Dios bendiga a los responsables de administrar justicia, para que ésta llegue a los más desprotegidos y no permita la impunidad de los poderosos. Que Dios nos ilumine a nosotros, pastores, para saber decir siempre una palabra profética y de esperanza en medio de tanta muerte. Que Dios bendiga a nuestras comunidades, para que sean siempre signo visible de fraternidad. Que Dios bendiga a los jóvenes y les conceda fuerzas y claridad para trabajar por un mundo mejor que el que les hemos dejado sus mayores. Que Dios bendiga a las mujeres, especialmente a las discriminadas, golpeadas, abusadas, para que en el reconocimiento de su dignidad puedan aportar a nuestra sociedad una mirada siempre nueva y necesaria. Que Dios bendiga a los niños, para que su infancia sea un feliz tiempo de crecimiento y maduración que les permita vivir sin violencia ni odio. Que Dios bendiga a nuestro país y que por ello nos conceda a todos y a cada uno trabajar por edificarlo según su voluntad de justicia, de fraternidad y de paz. Amén. Amén.
Muchas gracias realmente a cada uno de ustedes. Nosotros continuamos y es el momento de saludar y darle la palabra a Alejandro Lamberti, coordinador del ciclo de Diálogos con la Cultura del Instituto de Cultura Universitaria. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Gracias, Janina, ¿cómo estás? Bienvenidos ustedes también y realmente un placer y un muy, muy rico todo lo que escuchamos hoy, que ha sido de un valor testimonial enorme, ¿no? Eh, y incluyendo esta última oración que nos compartía Rodolfo. Muchas cosas se han dicho de inmenso valor y nosotros que lo que queríamos en este ciclo era proponer figuras de santidad de pastores contemporáneos. Realmente la figura de Novak aparece con un sesgo profético muy, muy grande. Nosotros ahora estamos hablando del sínodo de la sinodalidad, ¿no? Que se plantea, o sea, es un planteo del Papa Francisco con los obispos del mundo para la Iglesia Universal. Y escuchándolos realmente, yo también me acordaba, porque era joven en aquella época, Novak ha sido un pionero. Es decir, ustedes hablan, los escuchaba hablar hoy, lo que decía Pablo, ¿no? La diócesis es una experiencia de casa grande, de casa abierta, lo que contaba María Luisa, su compromiso que arrancó de chiquilina cuando escuchó en un retiro, los trabajadores son pocos y sigue hoy en día, ¿no es cierto? En fin, cada uno fue diciendo, rescatando aspectos, siguen comprometidos y evidentemente han hecho un camino y es todo de la mano o a la sombra, digamos, de este pastor con olor a oveja, como tanto se han referido esta tarde, ¿no? Evidentemente ha tenido una, digamos así, una pertinencia profética que va mucho más allá de lo que por ahí se recoge, incluso digamos, todo su compromiso con la causa por el tema de los desaparecidos y de la justicia social y todo eso. Yo recuerdo, hace muchos años lo escuchaba al que después fue auxiliar en la diócesis de Quilmes, a Monseñor Farrell, y que fue profesor mío, ¿no? Un hombre que enseñaba doctrina social de la iglesia, tipo espectacular también. Y él nos decía, en aquellos años, justamente cuando Nova, que era obispo de Quilmes, y Angelelli en La Rioja y todo eso, en aquellos años cuando la iglesia argentina, el grueso de la iglesia argentina estaba más, digamos, compenetrado en buscar vías de diálogo muy delicadas con el gobierno militar en cambio, en Chile había una Vicaría de la Solidaridad, estaba Monseñor Silva Enríquez, y acá eran un puñado de obispos que intentaban de alguna manera generar otra actitud de la iglesia, ¿no es cierto? Estaba Nova, que estaba de Nevares, estaba Esaine, no eran muchos, pero eran unos cuantos, bueno, estaba Angelelli, por supuesto, y todo eso de alguna manera me parece que ha sido profético, que ha dejado una marca, los escuchaba hoy a ustedes y es otro aire el que se escucha acá. Y ojalá que en esto, digamos, yo creo que se van recogiendo algunos de esos frutos, como digo, ya a nivel universal, con esto de la sinodalidad. Y lo bueno sería, deseo, no sé, qué sé yo, elevo mi oración con ocasión del aniversario ya del Siervo de Dios en 2 días, que ojalá vuelva un aire nuevo y renovador y que nos encienda para que realmente prendamos fuego a todo, como decía San Francisco Javier, entiéndaseme bien, ¿no? Es decir, él decía, hay que prender fuego a todo, es decir, esto del espíritu, ¿no? Que tiene que transformar todo, hay que poner de patas para arriba, digamos, la realidad y volver a esta experiencia que decía Pablo de las diócesis, una casa abierta para todos, de los obispos, con este olor a oveja que te llaman para el día de cumpleaños y cosas por el estilo, ¿no? Muchísimas gracias, realmente a mí por lo menos me ha enriquecido y me ha dado mucho que pensar y eso es muy, muy valioso. Y gracias, Rosana, realmente celebro y la memoria de tu tío. En tu silencio te agradecemos muchísimo tu presencia también. Gracias. Gracias, Alejandro. Le paso la palabra a Pablo para ir cerrando el encuentro.
Bueno, muchas gracias. Una vez escuché decir a un sacerdote que decía, ¿no? Si no se puede mejorar la palabra, es preferible el silencio, ¿no? Realmente, después de todo lo que se ha escuchado, queda muy poco por decir, ¿no? Pero sí, al menos quería compartir dos cosas, ¿no? Una es esta frase que se ha repetido, ¿no? Sobre Novak, que el dolor de la gente lo hizo obispo, ¿no? Eso realmente me tocó, ¿no? Porque habla bueno, del servicio, ¿no? Eso que Jesús nos enseña en la escena del Jueves Santo, ¿no? De que si uno tiene una posibilidad de tener algo de poder, ¿no? No de poder en el sentido de los poderosos, sino de la transformación, es para servir, ¿no? Y es una respuesta vocacional también, ¿no? No es algo que se busca, tal vez como sucede con el martirio, ¿no? No es algo que se busca, sino que es una gracia que Dios le da a una persona de poder servir a sus hermanos, ¿no? Y qué hermoso que este obispo, ¿no? Lo haya comprendido así. Y lo otro también es esta categoría de padre, ¿no? Que aparece cada vez que se lo nombra, porque no es simplemente una forma, ¿no? De decir padre obispo, sino que es una experiencia de quien lo nombra, ¿no? Yo he sentido en este encuentro sobrevolar muy fuerte esa experiencia que todos hicieron de hijos, ¿no? De este padre, que además fue obispo, ¿no? Qué hermoso, porque también es el rostro de Dios, ¿no? Que es el rostro también de la Iglesia, ¿no? Que es madre, pero que también es padre, ¿no? Como supo decir Juan Pablo I, ¿no? El rostro mariano y el rostro paternal también de la Iglesia. Así que bueno, yo infinitamente agradecido de haber transitado estos 3 encuentros, ¿no? Me acordaba también de cómo comenzaba el encuentro del Elder Cámara, que él decía que el padre de él le decía, ojo, que si vas a ser sacerdote vas a tener a Cristo en tus manos, ¿no? Y yo decía y pensaba, ¿no? También en el testimonio de Novak, cuántos Cristos tuvo en sus brazos, ¿no? Que no eran simplemente la Eucaristía, ¿no? Eran estos Cristos los rostros sufrientes de los hermanos, ¿no? En cada hermano que sufre está Cristo. No digo nada que no haya sido dicho ya, pero que me toca el corazón. Y agradecer en nombre del Instituto de Cultura Universitaria esta posibilidad que ustedes nos dan, ¿no? A veces uno leía en el chat, decía gracias al Instituto de Cultura porque genera este espacio, permite estos testimonios. No, gracias a ustedes, que son ustedes los que le dan sentido a nuestro trabajo, a nuestra tarea, a nuestra misión, cuando vienen y nos comparten la vida de la Iglesia. Nosotros simplemente ofrecemos un espacio. Y en este espacio que ofrecemos, y tomando lo que decía Alejandro, contar también a los que nos escuchan que en el mes de septiembre vamos a tener precisamente un encuentro sobre la sinodalidad, y vamos a recibir el testimonio de 2 personas. Uno es Monseñor Jorge Lozano, quienes ustedes seguramente conocen, ¿no? Secretario General del CELAM, que nos va a contar del proceso de la Asamblea Eclesial Latinoamericana de cara al sínodo. Y vamos a tener también la presencia de la doctora Karina Rosa, que fue auditora del Sínodo de los Jóvenes. Así que la invitación es a tratar de entender, así como hoy con este testimonio nos cuentan cómo la experiencia sinodal de Quilmes puede iluminar el sínodo mundial, como decía recién Alejandro, también entender cómo el sínodo de los jóvenes y la realidad de la asamblea eclesial también nos pueden aportar una luz nueva para esta iglesia que Alejandro decía, ¿no? Que el Espíritu Santo está llamado a encender. Y tenemos otras propuestas, pero la verdad es que siento que no solo es que estamos excedidos de tiempo, sino que estamos excedidos de emoción. Y la verdad que esto no es, no es un aviso publicitario, sino es compartir la vida que nos inunda, que nos traspasa, y lo que queremos servir de este espacio. Así que
todos saben que pueden ir a la página del ICU. Ahora vos, Janina, vas a dar todas esas coordenadas y me despido acá. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, entonces, a ver, les recordamos que el encuentro queda grabado, que lo van a poder ver a través de UCAAR y en la página del ICU, uca.edu.ar/ICUvivo, y también toda la programación que nos espera para el segundo cuatrimestre, que realmente vale la pena también poder participar. Agradecemos a cada uno de ustedes que está ahí del otro lado, que ha seguido cada uno de estos encuentros, este cuarto ciclo de santidad que venimos desarrollando. Nos reencontramos entonces a partir ya del próximo cuatrimestre. Muy buenas noches y gracias por estar. Chau. Chau, chau. Gracias a cada uno.